Leamos Apocalipsis 3, abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 3, 14 al 22, por favor, que dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Laodicea, amados, representa a las iglesias apóstatas que han existido a través de la historia. Como ustedes saben, esta es la última de las iglesias de Apocalipsis, pero es la peor de las 7 iglesias que hemos estudiado ya. La espiral de bajada comenzó con la iglesia de Éfeso, continuó con Pérgamo, Teatira, Sardis, y tocó fondo. El Señor nos dejó el fondo que puede tocar la peor iglesia, como es la Odisea. ¿Se acuerdan que en Sardis habían quedado un remanente de cristianos que todavía temían a Dios? Pero aquí en la Odisea era una iglesia falsa, no regenerada. Esta es la única de las otras iglesias a quien Cristo no le dice ninguna palabra de aprobación. Nada que aprobar de la Odisea. Vamos a estudiar un poquito el trasfondo de la historia de la Odisea. Espero que también haya un mapita ahí para que ustedes estén más o menos ubicados en dónde estamos, en la región geográfica. Pero la ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II de Siria y nombrado así en honor de su esposa. Ahí tenemos el año. Estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas y Hierápolis. El agua dulce la tenían que traer desde 10 kilómetros por medio de acueductos subterráneos, lo cual hacía una ciudad muy vulnerable para poder conquistar. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, pues poseía ricos pastos para la crianza de ovejas. También producía, esto es bien importante porque lo vamos a hablar más adelante, una lana oscura, suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda. Esto lo convirtió en la industria más rica del vestido en la época del año 61 antes de Cristo. La más rica en cuanto a la vestimenta, vestido y venta de vestido, porque esta ciudad producía en grandes cantidades todo esto, el lino y todo esto. Esta ciudad fue devastada por un terremoto y fue reconstruida por sus ciudadanos posteriormente, y tenía también un gran centro médico con lo mejor de la escuela de medicina, y era famoso porque ellos hacían un medicamento, un ungüento para los ojos y para los oídos. La iglesia de la Odisea quizás fue establecida por un discípulo de Pablo, tal vez Epafras, cuando el apóstol Pablo ministraba en Éfeso.
Aquí nos vamos al punto número 1. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis 3 y aunque visitemos otros pasajes de la Biblia, dejen siempre su marcador en Apocalipsis capítulo 3 para que nosotros no nos perdamos del texto y del contexto. Número 1, vamos a ver la descripción que se hace del Señor. Dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí se introduce a Jesús de tres maneras. Letra A, se le introduce como el amén. Así lo vemos en el capítulo 3, versículo 14. Ahora, este título es único, amados, solamente usado en esta escritura para describir a Cristo. Se describe a Cristo como el amén. ¿De dónde proviene esto? De Isaías 65, 16, que dice, o se tradujo, Dios de verdad. Dios de verdad. Amén es la transliteración de la palabra hebrea que significa verdad. Cuando se dice en hebreo verdad, se dice amén, ¿verdad? Que es una afirmación o es una certeza. Y se refiere a lo que es firme, algo que es firme, algo que no se puede cambiar. En el Nuevo Testamento se tradujo la palabra amén a la palabra así sea o de cierto te digo. Cada vez que Cristo decía de cierto te digo, Jesús decía amén, amén, te digo. A Cristo se le conoce como el amén, porque es a través de la persona de la obra de Cristo que todas las promesas y los pactos de Dios puedan ser cumplidos y puedan ser garantizadas. Todas las promesas de Dios en su palabra son cumplidas en Cristo Jesús. Así que Cristo es el amén porque Él es el que confirma todas las promesas de Dios. Así nos vamos a la tercera parte del versículo 14, letra B, que nos dice que Cristo es el testigo fiel. Cristo es el amén, Cristo es el testigo fiel. Ahora, para ser un testigo se requieren dos condiciones. ¿Por qué Cristo se le llama el testigo? Porque Cristo llena dos condiciones importantes. Número uno, haber visto con sus ojos lo que testificaba. Y número dos, decir la verdad de lo que vio. Cristo se le conoce como el testigo fiel y verdadero. Cristo dio testimonio del Padre, Cristo vio y Cristo también fue parte de decir la verdad de lo que vio. Esto nos lleva a nuestro punto al punto número 3, al C, el versículo 14, la cuarta parte del versículo 14, que se dice que también Cristo es el principio de la creación de Dios. Aquí tenemos la transliteración griega original, earchetes, zeus, teo, y esto es el principio de la creación de Dios. Ahora, pongan mucha atención, porque muchas personas han tratado de usar este versículo y esta palabra, el principio de la creación de Dios, para querer probar una herejía que Cristo fue creado y negar así su deidad. ¿Quién dice esto? Los mormones, la luz del mundo, los testigos de Jehová, los arrianos, en fin, montón de sectas por todo el mundo que niegan la deidad de Cristo. La palabra griega principio, amados, es la palabra arche. Cuando dice la Biblia que Cristo fue el principio de la creación de Dios, no significa que Cristo fue la primera persona en haber sido creada,
sino lo contrario, sino que Cristo es el origen o la fuente de toda la creación. Vamos a ver algunos ejemplos. Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 1, en el versículo 3, y dejemos nuestra división o nuestro dedo ahí en Apocalipsis 3, que ahorita regresamos a Apocalipsis 3. Bueno, nos dice en Juan 1:3 para que vean que Cristo no fue creado. Cristo es el creador, Cristo es Dios, ¿no? Cuando habla de Cristo, empieza diciendo el versículo 1, no lo busquen, yo se los voy a decir de memoria. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos en este versículo 3, todas las cosas por Cristo, por el verbo, que se refiere a Cristo, en el versículo 1, capítulo 1, fueron hechas y sin él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a abrir ahora nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1, en el versículo 2. Nos dice la Biblia en Hebreos 1:2 y está hablando de Cristo. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo Cristo el universo. Y esto nos lleva a nuestro tercer versículo de Apocalipsis 22:13, que nos dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, el primero y el último. Ahora, la iglesia de Colosas, que también tenían un problema con esta herejía, que negaban la deidad de Cristo, porque ellos malinterpretaban una palabra. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 nos dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y dice que también es el primogénito de toda la creación. Y cuando nosotros estudiamos la palabra primogénito, significa el primero de más. Por ejemplo, cuando nace un hijo, es unigénito. Cuando nace otro hijo, es primogénito, el primero de otros. ¿Qué significa que Cristo es el primogénito? Ahí tenemos la palabra prototokos y no se limita al primer nacido, como yo les acabo de decir, cronológicamente hablando, sino que se refiere al ser supremo o preeminente, el que recibe el más alto honor. Eso significa el primogénito, el que recibe el más alto honor. Dice en el Salmo capítulo 89, versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así que concluimos con esto, de que Cristo no es el primero de la creación a haber sido creado. Cristo es pues el origen, arche de la creación y la suprema persona, prototocos de toda la creación. Y esta herejía acerca de la persona de Cristo fue precisamente la razón de que la iglesia de la Odisea tuviera o estuviera muerta espiritualmente. Por ejemplo, la cristología que tenían acerca de Cristo produjo una iglesia no regenerada. Una iglesia que tiene una mala cristología, una posición equivocada acerca de Cristo, va a producir una iglesia con esta enseñanza puras herejías. Así que vemos nosotros que esto ha sido la principal característica de muchas sectas y muchos cultos modernos. Regresamos a Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Vemos ahora, ya vimos el 14, vamos al 15 y al 16. Número 2, la acusación. ¿Qué acusación hace
Dios en contra de esta iglesia. Leamos, por favor. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a entrar a un tema muy fuerte y que es muy serio delante de Dios. No es un juego, no es un chiste, no es un cuento, es una realidad en la palabra y en nuestro amado Padre. En la vida cristiana, ¿eres o no eres? No puedes ser neutral, no puedes ser tibio, pues o somos apasionados por Cristo, somos apasionados por la verdad, ardemos como antorchas o estamos apagados. ¿Somos o no somos? ¿Eres o no eres, hermano, hermana? ¿Eres o no eres? ¿O estás en fuego o estás apagado espiritualmente? Cuando dice la Biblia que a los tibios Dios los vomitará de su boca, lo que está diciendo Dios es arrojar algo descompuesto del estómago. Es literal, el vómito, el vómito. Cuando tú comes algo, un camarón descompuesto, comes una comida descompuesta, como este video que se hizo viral de un hombre que viajaba por todo el mundo presentando comidas, hizo un video presentando la comida más sucia de la India. Y este hombre se atrevió a comer, ya recuerdan este video, ¿verdad? Está viral. Este hombre come esa comida, fue hospitalizado y acabó muerto él y su mamá, ¿verdad? Entonces, él tuvo mucho vómito y acabó muriéndose. Y así nos habla de la ira de Dios. Esto nos habla de la ira de Dios ante la indiferencia, la falta de compromiso de muchos cristianos y de mucha consagración al reino de Dios. Tenemos algunos ejemplos en Primera de Reyes, si quieren abrir su Biblia, en el capítulo 18, el versículo 21. Primera de Reyes 18, 21, cuando Elías y se enfrenta a los profetas de Baal, dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Si yo soy Dios, dice Dios, sírvanme. Pero si el dinero es tu Dios, el pecado o el sexo, la inmoralidad es tu Dios, vayan, pero escojan a quién quieren servir. Ahora leamos Romanos 12:11. Romanos 12:11. Nos dice la Biblia en Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿No qué? Perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo se demuestra esto? Sirviendo al Señor. Cuando ya te da pereza evangelizar, ganar almas, servir en tu iglesia, apoyar, hacer la obra de Dios, es porque has caído en la tibieza espiritual. Luego me doy cuenta cuando veo a mis hermanos en Cristo, en la iglesia, cuando algún hermano ya lo veo que comienza a flojear, a desmayar, a dejar de ir, significa que está viviendo en tibieza espiritual. ¿Sí? Dice en 2 de Pedro 1:10, 2 de Pedro 1:10, la Biblia dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas
no caeréis jamás. A ver, dice la Biblia, frío o caliente, para los tibios yo los vomitaré de mi boca. La indiferencia, hermanos, a las cosas espirituales es una especie de muerte helada en la cual todo nos deja de importar. Mucho cuidado cuando ya no te importen tus hermanos, tus hermanas, ya no conectarte al Zoom, ya no discipularte. Oye, ¿qué te cuesta conectarte una vez a la semana en este Zoom? ¿Qué te cuesta? Mira que les estamos llevando la palabra de Dios hasta la sala de tu casa, hasta la cocina de tu casa, hasta el comedor de tu casa, en la comodidad de tu oficina, de tu automóvil. Solo tienes que hacerle clic, conectarte, tener un cuaderno, una pluma, una Biblia y aprender palabra de Dios o tu celular listo para tomarle screenshots, ¿verdad? Y luego repasar la clase el siguiente jueves. Cada jueves lo subimos a YouTube de Alan Alducin y pueden ver la clase anterior. Vamos avanzando, pueblo de Dios. Vamos avanzando, amados en Cristo. No desmayen, no desmayen. Nos faltan 19 capítulos más. Apenas vamos empezando, ¿sí? Acaben toda la serie. Disipúlense. eh, hagan un esfuerzo, ¿sí? Hagan un compromiso. Pero no caigas en la tibieza espiritual. Miren, ustedes saben que el problema actual de la evangelización del mundo no es la hostilidad, no es la falta de recursos económicos. ¿Saben por qué el mundo no se está convirtiendo a Cristo? Por la indiferencia de los creyentes. La verdadera pasión por las almas y el dolor ante tanta maldad que estamos viendo todos los días, hermanos, pudiera comenzar a extinguirse poco a poco. Estamos viendo noticias terribles todos los días, todos los días, pero podemos acabar acostumbrándonos a oír tantas malas noticias que ya no nos afecta, ya nos endurecemos. Miren lo que dice Mateo 24:12. Mateo 24:12. Dice la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que vamos a ver quiénes son los calientes, quiénes son los fríos. Vamos a ver y estudiar esto un poquito más. Los calientes, que dice la Biblia en Apocalipsis 3, quizás caliente o frío, pero no tibio. Los calientes son las personas vivas espiritualmente. Los que poseen el fuego, el fervor, la pasión del Espíritu Santo. Los que aman a Dios, los que estudian la Biblia, los que oran, los que se disipulan. Los fríos, bueno, es muy fácil, los fríos son los que han rechazado a Cristo. Los fríos son los que el Evangelio no les ha hecho ningún efecto. Los fríos son los que no se conmovieron por la palabra de Dios. No tuvieron una respuesta espiritual y no tienen interés en las cosas de Cristo. Pero los tibios no entran en la clase de los fríos ni de los calientes, porque los tibios son los que profesan conocer a Cristo, asisten a la iglesia como los fariseos. Solo se contentan con su religiosidad externa y la Biblia los llama hipócritas. Ojo, que en su mayoría ni salvos son. Esto nos lleva al punto número 3. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 17. Ahí la llevamos. Hay mucho que aprender hoy, mucho, mucho. Gracias por su paciencia. Yo me tardo muchos días
muchas horas preparándoles todo esto para que usted lo disfrute, lo aprenda, crezca, se fortalezca y se lo comparto como yo lo hago para que usted también lo comparta con otros. Yo le digo la verdad, el estudio de los jueves es para mí el más difícil de todos, más que el de los domingos, el de los viernes, el de los sábados y de todos los estudios que yo doy, son los más difíciles, es el más difícil, es el que más horas me tardo, así que yo agradezco al verlos conectados, es para mí un aliciente y es una motivación extra para seguirlo haciendo con mucho amor y mucho cariño. Vamos a ver la verdadera condición de esta iglesia de la Odisea y la condición de muchos cristianos. Dice el versículo 17, vamos a leer. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, desnudo, pobre, ciego, no sé qué tanto le dice Dios, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces los bienes materiales le pueden hacer a una persona pensar que es superior a las demás. La riqueza te puede dar eh, una falsa paz, una falsa prosperidad. El creer que te va bien, que te va muy bien, que estás prosperando económicamente, creerte que eres superior a los demás. Y esto te hace ser una persona egoísta, una persona creída, autosuficiente, prepotente, arbitraria y orgullosa. Y la realidad delante de Dios es completamente diferente. Tú te dices rico, poderoso. Yo veo ahora los políticos, ¿verdad? Que ya ganaron en México, una soberbia, una arrogancia, como que si tuvieran todo el poder. Y así los vemos en todo el mundo, en todos los países, no solamente en México, ¿verdad? Estas personas que son indiferentes, tibias a las cosas espirituales, no les interesan, delante de Dios, dice la Biblia, delante de Dios, Dios los ve de una forma diferente a como ellos se ven a sí mismos. Vean lo que dice, tú que te dices que eres rico, dice la palabra de Dios, dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está, letra A, desventurado. Es una palabra buena que aprender, ¿verdad? Sabemos de muchas palabras fuertes, pero desventurado, la palabra miserable sí la utilizamos, pero desventurado significa afligido, causado por la soledad, depresivo, profunda de variedad espiritual. Eso es un desventurado. Lo tenemos miserables. Dice la Biblia que son miserables. ¿Qué es un miserable? Una persona digno de lástima. Eleinos en griego. Pobres. Se refiere a una persona que no tiene nada espiritualmente hablando. Ciego. Sin la capacidad de ver ni comprender la realidad del mundo espiritual. Están ciegos. Ven el mundo, las guerras, lo que está pasando, tantos cristianos siguen ciegos, no se arrepienten, no cambian sus vidas. Dice la Biblia, desnudos. ¿Se acuerdan cuando estaban desnudos Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios? Dios los vistió con pieles y tuvo que matar a un animal, pero ellos quisieron usar una religión que no era de Dios. Ahí comienza la primera religión, donde ellos se tapan con hojas de higuera. Y así hay muchos cristianos que cantan, diezman, asisten a la iglesia, se conectan en el Zoom todos los jueves, pero ante los ojos de Dios
están desnudos de la justicia de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos, amados? Vamos con el versículo 18. Apocalipsis 3:18. Vamos a ver el consejo que Dios nos da. Versículo 18, dice la Biblia, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 consejos les da el Señor a estos falsos creyentes, y los 3 simbolizan la redención o a estos creyentes tibios. Letra A, dice el Señor a los tibios, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Esto no lo tienen en su PowerPoint, pero a la gente se le aconseja en la Biblia que compren del Señor oro. No es la primera vez que lo dice la Biblia, amados. Y esto puede referirse al oro refinado, a la justicia divina, que se compra sin dinero y sin precio. Como vamos a leer ahorita en Isaías 55:1, anótenlo, ahorita lo leemos más adelante. Esto es recibido como un don por medio de la fe en el Señor Jesús y puede que denote también la fe genuina, que cuando es probada por fuego, como dice 1 Pedro 1:7, resultan alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esto sí lo tienen en su PowerPoint, pero dice claro que el Señor no está enseñando que la salvación pueda ser ganada por buenas obras, pero, o sea, no está diciendo esto, ¿no? Que la salvación se puede ganar por buenas obras, porque los pecadores perdidos, o sea, un inconverso, no tiene con qué comprar la salvación. La salvación no se compra, es una gracia, es un regalo de Dios no merecido. Pero aquí la palabra comprar, cuando se refiere que compres de mí oro refinado, el comprar aquí es igual a la invitación a la salvación. Vamos a compararlo con Isaías 55, versículo 1. Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El oro refinado, hermanos, representa también la fe. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Seguimos con el capítulo 3, versículo 18, en la tercera parte del versículo 18, letra B. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. Te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. Desde el principio de la caída humana, hermanos, en el huerto del Edén, la primera pareja humana se quiso tapar con hojas de higuera y fue Dios quien les enseñaba que Él sería el que le proveería sus vestidos. En Génesis 3:21 dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, la ciudad de la Odisea, como les decía al principio, era muy famosa porque producía una lana oscura y esto simbolizaba los vestidos sucios y pecaminosos con los que estos
falsos cristianos estaban vestidos. En comparación a los vestidos que nos quiere dar Dios, son de lino blanco que simbolizan la justicia pura de Cristo. Esto es hermoso, la justicia pura de Jesucristo. Ahí tengo varias referencias, lo pueden ver aquí en pantalla. Apocalipsis 3, 4 al 5, Apocalipsis 4, 4, Apocalipsis 6, 11, 7, 9, versículo 13, 14, Isaías 61, 10. Y finalmente el versículo 18, letra C, dice, y unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio. ¿Por qué dice unge tus ojos con colirio? Porque estaban ciegos de entendimiento y de conocimiento de las verdades espirituales. Si abrimos nuestra Biblia en Mateo 23, versículos 16 y 17, Mateo 23, 16 y 17, dice la Biblia, vamos a leer juntos, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Insensatos y ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ahora vamos al versículo 19, Mateo 23, 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mateo 23, 24 ahora. Guías de ciegos o guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y versículo 26, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Perdón, ahí lo repetí. Así es, la ceguera espiritual no nos permite ver las verdades espirituales de Dios. ¿Cuántas veces quiso mostrarle a los fariseos, Cristo a los fariseos, pero estaban ciegos, hermanos? Y esto es lo que produce la tibieza espiritual, ceguera espiritual. Vamos al número 5, versículo 19. Con la advertencia. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, letra A, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bien, ahora, otra lección muy importante, porque solamente los creyentes nacidos de nuevo pueden ser castigados o disciplinados por Dios. La palabra castigo es la palabra paidegeo, que es la palabra disciplinar. Y cuando dice la Biblia que Dios nos disciplina o nos castiga, significa que nos forma el carácter. Abramos nuestra Biblia en Hebreos 12, 5 al versículo 11. Hebreos 12, 5 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice así la Biblia. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ojo, que a los cristianos Dios nos disciplina. Si no te ha disciplinado Dios, quizás ni eres hijo. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para regresar al camino. Letra B. Versículo 19, segunda parte del versículo 19, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Ay, hermanos, aquí está, ¿verdad? Lo que le pide Dios a esta iglesia, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso, celeue, en el original griego dice así, me llamó mucho la atención. Dice, comienza a arrepentirte de inmediato y de ahí en adelante, sé continuamente celoso. El celo del creyente debe de ser por la fe. El celo del creyente debe de ser por la doctrina. Dos cosas. Debemos de tener celo por la fe, por las almas y por la doctrina. Todo cristiano debe ser celoso en estas tres áreas: la fe, las almas y la doctrina. En Judas 3 dice la Biblia, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, el tibio, el que verdaderamente se arrepiente, es la persona que abandona su pecado para servir a Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos acabando. Número 6. Vamos a ver el llamado. El llamado. Versículo 20. Apocalipsis 3:20. Un versículo que todos se lo saben de memoria porque lo usan para testificar y ganar almas. Y resulta que no es para testificar ni está hablando de que la gente tiene que abrir su corazón para recibir a Cristo. No está hablando de eso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no se trata de un versículo de evangelización? Porque está hablando Cristo supuestamente a cristianos tibios, ¿verdad? Cristianos alejados, apartados. Que le está diciendo letra A, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La expresión he aquí es una llamada de atención para contemplar algo poco común o maravilloso. Por ejemplo, un rey que aguarda en espera de un mendigo. Entonces, Cristo hace dos cosas. Llama, y aquí estoy a la puerta y llamo, tiempo presente, con el deseo de una comunión continua. O sea, Dios le está tocando el corazón ahorita, en este momento que estoy hablando, el corazón de muchos de ustedes que tienen un tiempo ya sin comunión con Dios. Dice aquí, número 2, habla. Llama, número 1, tiempo presente para una comunión, y 2, habla. Veamos la letra B. Si alguno oye mi voz, la voz del Señor expresa su deseo de entrar en una iglesia que se ha engreído, que se cree autosuficiente y que ha decidido que no necesita de Cristo.
Algunos entienden que la figura de Cristo junto a la puerta apunta a la cercanía de su segunda venida. Y cuando nosotros tenemos en cuenta este acontecimiento, la segunda venida de Cristo, escatológicamente hablando, Él llama con insistencia para tener comunión con aquel que oye su voz, abre la puerta antes de que sea demasiado tarde. Entonces, a quien oye su voz y abre la puerta, Cristo ofrece lo siguiente. Si Él está tocando a tu puerta, si hoy te arrepientes, si hoy regresas al camino de Dios, dice Dios, entraré a Él. Aquí se enfatiza la responsabilidad del hombre. Y esto, aunque creemos en la soberanía de Dios, nunca Dios tomará el corazón del ser humano por asalto. Dios no toma por asalto el bastón del corazón humano. Tenemos libre albedrío y es una invitación. Estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, ahí estamos viendo la decisión del ser humano, ¿verdad? Y se le está invitando al congregante de la Odisea y a los congregantes de todas las épocas que dejen que Dios entre a sus vidas, ¿verdad? ¿Para qué? Número 2, cenar contigo. Esta figura, cenar, es un acto de comunión, la comunión que el creyente puede tener con Cristo. Y esta comunión se perfeccionará en el reino glorioso del Mesías. Aquí habla perfectamente de una comunión con el Señor en intimidad y en santidad. Y esto está escrito en un futuro indicativo con una voz activa, cenaré. Esta promesa se cumplirá si se cumple la primera parte, el que oye mi voz y abre la puerta. Dice, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que en el reino del Mesías habrá una grandiosa cena, hermanos. ¿Cómo la ven? Tal como Cristo lo anunció, por eso este versículo está hablando de esta cena, de esta comunión, de esta cena y de esta comunión aquí en esta vida con el Señor. Lucas 22:30, dice la Biblia, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí nos describe la cercanía final con Cristo en el futuro, participar con Cristo en esa cena de comunión que será como resultado de la preciosa gracia soberana de Dios. Nadie tiene los méritos para estar presente en esa cena. Va a ser por gracia. Los que han puesto su confianza en Cristo, se han acogido a su obra salvadora, son declarados aptos para participar. En Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda, a la cena de las bodas del Cordero. Te pregunto, ¿vas a estar tú en esa cena? Y finalmente, terminamos con la promesa. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos aquí la letra A. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es una gloriosa promesa, hermanos, porque no solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que nos otorga el rango de la realeza. El creyente tiene la expectativa de reinar con Cristo. Esa palabra conmigo, en ese versículo, se refiere a la comunión. El trono de Cristo, mi trono, es una referencia al trono mesiánico que Dios prometió por medio del rey David en 2 Samuel 7:17. Y la ocupación del trono de David por Cristo es uno de los énfasis principales del Apocalipsis. Desde el principio, Apocalipsis 1:5, versículos 7, 22, 16, el vencedor, dice la Biblia,
tendrá la dicha de sentarse con Cristo en su trono. ¿Vas a cenar con Cristo? ¿Te vas a sentar con Cristo en su trono? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Wow! Y letra B dice así, versículo 21, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y con eso terminamos, hermanos, porque aquí se enfoca la victoria final de Cristo, tanto en la cruz como en su resurrección. En su muerte, su resurrección, Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte, Cristo venció al diablo, su victoria fue rotunda y definitiva, y dice Cristo, me he sentado, tiempo presente, hecatiza, he tomado mi asiento. Su obra fue perfectamente acabada y por lo tanto ascendió al cielo, a la presencia del Padre, para ser exaltado al lugar de honor. Sentarse con el Padre en su trono. Y finalmente, Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con estas palabras, hermanos, termina el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. 7 aspectos, 7 maneras en cómo viven las iglesias durante todos los siglos hasta la época actual. Cada una de estas iglesias se refiere a la actitud, a la vida o al tipo de cristianismo que muchos cristianos están viviendo. Hemos terminado el capítulo 3. Vamos a empezar el capítulo 4. Pero fíjese cómo termina el capítulo 3, que dice, el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu te dice a ti, lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Oremos, cerremos nuestros ojos. Dios y Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Porque Padre, tú no quieres que terminemos como la peor iglesia que ha habido, que hubo en el Asia Menor y que sigue habiendo el día de hoy. Tú prefieres, Señor, que seamos fríos o calientes, pero a los tibios tú los vomitas de tu boca. Despiértate tú que duermes, dice tu palabra, y nos alumbrará Jesucristo. Sabemos que los fríos han sido los que rechazan el Evangelio. Sabemos que los calientes son los que viven tu palabra, que andan en tu palabra, los que tienen fervor, el fuego del Espíritu Santo. Pero sabemos que los tibios no entran en ninguna de estas categorías, porque son personas que profesan conocer a Cristo, que asisten a la iglesia como los fariseos y solo se contentan con su religiosidad externa. Es una vida de hipocresía, de tibieza. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no sirves a tus hermanos? ¿Hace cuánto no has ganado un alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Hace cuánto trajiste a los pies de Cristo algún alma? Eres tibio. El Señor te vomita de su boca. Arrepiéntete, es el mensaje de hoy, arrepiéntete. Síguete arrepintiendo y ven, ¿verdad? Ven a la palabra del Señor para que el Señor pueda ungir tus ojos con colirio y sanar tu alma y tu corazón. ¿Quieres arrepentirte? Te invito hoy a hacerlo y comenzar a caminar en los caminos de nuestro Señor. Amén.